Durante siglos, personas en todo el mundo han contado encuentros aterradores con seres que desafían la lógica. Figuras que aparecen en la oscuridad, susurran en tu oído o te observan desde el borde de la cama. La Llorona, la Gente Sombra, el Chupacabras. Nombres que se repiten generación tras generación. Pero, ¿y si estas apariciones no fueran solo fantasmas, sino fuerzas que aún no comprendemos? Esta noche levantaremos ese velo. Exploraremos las fuerzas energéticas, cuánticas y emocionales que dan origen a los seres que más teme la humanidad. Si sientes curiosidad, un poco de miedo, pero aún quieres ver lo que se oculta tras la ilusión, cómo la vibración se convierte en realidad, este mensaje es para ti. Pero si prefieres quedarte en la oscuridad, mantener el misterio sin resolver, tal vez quieras salir del video, antes de que las cosas se vuelvan demasiado reales. Porque a partir de ahora, vamos profundo hacia la verdad detrás de la pesadilla. Esto no es solo otro scroll. Esta es nuestra edición de Halloween. Mucho antes de los disfraces y los dulces, Halloween marcaba un umbral sagrado. Nacido del festival celta de Samhain, señalaba el fin de la cosecha y el inicio de las noches largas, cuando la luz del sol se apagaba temprano y el velo entre mundos se hacía delgado. Aquella noche no se trataba de miedo, se trataba de conexión. Las personas encendían velas y usaban máscaras para honrar fuerzas invisibles que se movían entre el mundo humano. Los celtas creían que esa noche el velo entre mundos se adelgazaba, no por magia, sino por ritmo. Al inclinarse la Tierra lejos del Sol, su campo magnético se debilitaba apenas y la carga natural entre los reinos se equilibraba. Ese equilibrio hacía más perceptibles las energías sutiles, una puerta que no se abre solo una vez al año, sino con más fuerza cuando la luz y oscuridad se igualan. A medida que la Tierra se aleja del Sol, su campo se suaviza y las energías se mezclan. Ese equilibrio vuelve más fácil sentir otros planos. El velo vuelve a ser delgado. Los seres antes susurrados en mitos vuelven a moverse ante la mirada humana. Así que empecemos con aquellos que se esconden al borde de nuestra visión. La Gente Sombra. Despiertas en la oscuridad. Algo en la habitación se siente diferente. Una figura está en la esquina, más oscura que la noche misma. Sin rostro, sin forma, solo presencia. Te está mirando fijamente y comienza a acercarse lentamente. Intentas moverte, pero no puedes. Una presión en el pecho te mantiene inmóvil. Personas en todo el mundo describen lo mismo. Una sombra alta junto a la cama, un escalofrío que atraviesa el aire. La sensación de ser observado, a veces incluso una mano en el pecho. Historias de sombras existen desde hace siglos. Los mitos antiguos la llamaban demonios nocturnos. Las versiones modernas hablan de parálisis del sueño. Pero la ola reciente comenzó con una sola voz. Alguien que contó su historia de la figura oscura. Otros la reconocieron, la comentaron, la temieron. Cada pensamiento, cada publicación, cada relato añadió energía a la idea. En el campo cuántico, la atención es energía. En lo que nos enfocamos, empieza a tomar forma. Miles de mentes alimentaron esa imagen y el patrón se volvió más fuerte. Se condensó en una huella energética, algo que podía sentirse, verse, incluso tocarse. Cuando esa energía se vuelve lo bastante fuerte, puede influir en el campo energético del cuerpo humano. Por eso algunas personas sienten presión o arañazos. No porque el ser sea sólido, sino porque la energía responde a la emoción concentrada. Y si nacen del miedo, ¿por qué aparecen cuando estamos tranquilos? Porque es cuando la mente se aquieta, el campo se abre, las defensas bajan. Viejas emociones guardadas salen a la luz. No vienen a hacerte daño, aparecen porque el miedo tiene forma. En el instante en que respiras, te calmas y estabilizas tu energía, la sombra pierde su ancla. Caminas por el bosque al anochecer. El aire está quieto. Cada paso suena más fuerte de lo normal. Entonces, entre los árboles, algo alto,
demasiado alto. Una figura delgada, inmóvil. Parpadeas y ya no está. La piel se te eriza. Algo dentro de ti te dice que no mires atrás. Y por supuesto lo haces. Ahí está. Más cerca. Sin rostro, sin ojos. Solo un vacío con forma humana y brazos que cuelgan más de lo que deberían. Tu teléfono vibra en el bolsillo. Lo levantas por instinto. La pantalla parpadea. Estática, distorsión, líneas de ruido blanco. Tus manos tiemblan. Bajas el teléfono y la figura ha desaparecido. Slenderman no nació del folclore. Fue creado en Internet. Una foto editada, una historia, un juego, pero millones creyeron. Temieron, imaginaron, hablaron de él. Y en el campo cuántico, la atención es creación. Cuando la emoción se repite, la energía se condensa. El miedo sincroniza las mentes. El campo toma forma física. Y lo que comenzó como ficción se vuelve por un instante realidad perceptible. No es un hombre en el bosque, es un reflejo de la atención colectiva. Un fantasma digital hecho de creencia compartida. El bosque está en silencio. La nieve devora cada sonido. Crees que estás solo, hasta que escuchas una respiración que no es la tuya. Algo se mueve entre los árboles, alto, esquelético, con astas que rozan la corteza helada. Tu pulso se acelera. Tu aliento se vuelve niebla. Entonces, un susurro pronuncia tu nombre. Todo comenzó en el norte lejano, durante un invierno tan brutal que el campo humano se fracturó. Cuando un hombre se alimentó de otro para sobrevivir, el acto liberó una carga violenta. Miedo, vergüenza y hambre fundidos en una sola frecuencia. Esa emoción se condensó en el campo energético, anclando la vibración del hambre eterna. Con el tiempo, adquirió conciencia, una presencia nacida en lo invisible, reflejando el apetito que la creó. Y así, el Wendigo tomó forma. La emoción es energía en movimiento. Cuando alcanza masa crítica, el campo responde. El miedo estabiliza el patrón y la creencia colectiva le da forma visible. Por eso el Wendigo sigue manifestándose como energía coherente, lo bastante densa para sentirse en el aire frío, las sombras que parpadean y la percepción humana. Donde crece la avaricia o el desequilibrio, su presencia reaparece, un recuerdo que resuena en la conciencia colectiva. El Wendigo no te persigue, es el eco de lo que la humanidad aún no ha sanado, el hambre que olvidó de dónde vino. La habitación está oscura, solo una vela ilumina el espejo. Miras tu reflejo, esperando. La luz titila, la imagen se distorsiona, y por un instante, otro rostro se mueve donde debería estar el tuyo. Un rastro rojo cruza el cristal. Das un paso atrás, pero el susurro permanece. Di mi nombre de nuevo. El ritual comenzó hace siglos, un juego transmitido por susurros y retos de valentía. 3 velas, un espejo, un nombre repetido 3 veces. Lo que empezó como superstición evolucionó en un patrón energético sostenido. Cada participante concentró miedo y expectativa en un solo punto, una señal colectiva enviada al campo reflejante. Con los años, esa repetición estabilizó la huella. La entidad detrás del espejo cobró conciencia. No era un fantasma, sino una forma de pensamiento hecha visible. Los espejos son amplificadores de frecuencia. No solo reflejan luz, reflejan vibración. Cuando la atención y la emoción se alinean, el espejo actúa como un portal de retroalimentación, repitiendo la intención hasta que la energía se condensa en forma. El miedo agudiza la señal y el campo responde. Por eso el ritual funciona. No estás llamando a un extraño, estás invocando el miedo que tú mismo proyectaste en el espejo. Bloody Mary no espera detrás del cristal, espera en la parte de ti que cree que ella está allí. Cuando miras el reflejo sin miedo, el ritual termina, porque el único nombre que queda por responder es el tuyo. El desierto está quieto. El viento arrastra el polvo sobre la piedra seca.
Y entonces un sonido, rápido, pesado, corriendo en 4 patas. Algo cruza el camino más adelante, más alto que un lobo, más delgado que un hombre. Se detiene. Por un instante, ves unos ojos humanos que te devuelven la mirada. Hace mucho tiempo, ciertos sanadores navajos aprendieron a fusionar su espíritu con la esencia de los animales. Era una práctica sagrada para sanar, comprender y proteger el equilibrio. Pero algunos rompieron la ley de la armonía. Usaron este don para causar daño. El espíritu se fracturó y el cuerpo lo siguió. Esa distorsión dio origen a lo que hoy llamamos skinwalkers, humanos que perdieron la unidad con su propia forma. El cuerpo humano no es fijo, es un patrón electromagnético vivo que mantiene las moléculas en su lugar. Cuando la concentración y la emoción llegan al extremo, ese patrón puede cambiar. Los músculos se tensan, la postura se transforma y el sistema nervioso se sincroniza con el instinto animal. La adrenalina inunda el cuerpo, los sentidos se agudizan y la mente imita a la criatura elegida. El campo que rodea el cuerpo dobla la luz, distorsionando la manera en que otros lo perciben. El cambio es real, energéticamente y visualmente, una forma humana reescrita por una intención corrompida. El cuerpo no se convierte por completo en animal, sigue siendo humano, pero bajo una distorsión extrema. La persona parece salvaje, pero sigue siendo humana. Así es como realmente se ve un skinwalker durante la transformación. Pero la percepción lo cambia todo. Para el testigo, la forma se expande, las extremidades se alargan, los ojos brillan, la boca se deforma. Así es como se percibe un skinwalker durante el encuentro. Ambas cosas son ciertas, el cuerpo cambia ligeramente y el miedo completa la imagen. Algo se mueve en el borde de tu visión. ¿Te giras? Nada. La habitación está en silencio. El aire se siente denso. Sabes que estás solo. Solo instantes llenos de rostros de porcelana mirando a través de la luz tenue. Entonces, un leve movimiento. Te quedas inmóvil. ¿Uno de ellos se movió? Imposible. Observas la muñeca más cercana. Ojos pintados de par en par. Sonrisa fija y vacía. Y entonces, la cabeza se inclina. Parpadeas con fuerza, el corazón acelerado. Tratas de convencerte que fue tu imaginación. Pero la muñeca parpadea. Mucho antes de convertirse en juguetes, algunos muñecos se creaban para proteger, para rituales o para recordar a los que partían. Cada uno absorbía las emociones a su alrededor. Amor, miedo, devoción, tristeza. Cuando esas prácticas se extinguieron, la energía permaneció, esperando nueva atención para despertarla. Cualquier objeto puede almacenar energía. Las emociones intensas dejan una huella en la materia. Los juguetes infantiles suelen absorber sentimientos poderosos, apego, miedo, imaginación. Esa carga se acumula como electricidad estática. Cuando se combina la energía adecuada, la humedad o cierta actividad electromagnética, esa carga se libera, haciendo que las luces titilen, las articulaciones se muevan, las cabezas giren. El muñeco no está vivo, reacciona a esa descarga y a tu propia atención. A veces la energía acumulada se vuelve una señal, un faro en el campo sutil, y conciencias sin cuerpo o espíritus errantes pueden sentirla y acercarse por un instante. No viven dentro del muñeco, usan su campo cargado como un puente. Es entonces cuando el movimiento parece tener propósito, ojos que siguen, cabezas que giran, juguetes que caminan. No es plástico ni porcelana con vida, sino inteligencia usando un medio para manifestarse. Los muñecos embrujados no están poseídos, contienen los ecos de la energía humana y a veces un espíritu curioso que responde a ella. Prueba de que la emoción, una vez creada, nunca muere del todo. La noche está en silencio. El aire se siente pesado mientras caminas junto al río. No ves mucho, solo el brillo del agua entre la niebla. Entonces la oyes, el llanto de una mujer, lejano pero cargado de dolor. El sonido te atrae, la temperatura desciende,
te giras hacia el sonido, pero no ves nada. Y luego, por la esquina del ojo, una figura blanca se mueve entre los árboles. Su lamento rompe el silencio otra vez, más cerca esta vez. Intentas correr, pero tus piernas no responden. La historia de la mujer que llora nació en México colonial, con una mujer llamada María, una madre consumida por el dolor tras perder a sus hijos. Algunas versiones dicen que los ahogó desesperada por la traición de su amante. A lo largo de los siglos, el relato cargó emoción. Cada narración liberó esa frecuencia al campo. El agua, conductora natural, la absorbió. La emoción es energía, vibración buscando expresión. Cuando suficientes mentes se enfocan en una misma tristeza, el campo colectivo la recuerda y la proyecta. Así surge la forma desde la historia, energía que toma cuerpo a través de la resonancia y la atención. Ahora aparece donde persiste la pena. Quienes la escuchan no están malditos. Han entrado en un eco ancestral que aún busca el descanso. Todo empieza con el silencio después de la noche. Escuchas un golpe afuera. Tomas una linterna y corres hacia el corral de las cabras. El aire se siente extraño, pesado, cargado. Los animales están frenéticos. Uno yace inmóvil en el suelo. 2 marcas perfectas en el cuello, sin una gota de sangre. Y justo más allá de la cerca, algo se mueve. Pequeño, gris, ojos que reflejan rojo como metal. Observa y luego desaparece. Las primeras historias surgieron en Puerto Rico en 1995, extendidas por toda América Latina como una fiebre. Había llegado un nuevo tipo de monstruo, no antiguo, no mítico, sino nacido en el mundo moderno. Pero el chupacabras nunca fue un animal, fue un eco al que el miedo le dio forma. Cuando suficientes mentes tiemblan al mismo tiempo, el campo de la conciencia se condensa, la emoción se espesa en patrón, y el patrón en presencia. Esa presencia se comporta como si estuviera viva, se mueve en la noche imitando al pánico que la sostiene. El miedo se vuelve su pulso, la atención su respiración. Las marcas en el cuello, esas 2 perforaciones que todo granjero recuerda, no son mordidas, sino puntos de liberación. Cuando el campo se contrae sobre el tejido vivo, la carga escapa por donde la energía es más débil, la piel delgada del cuello, donde el pulso y la respiración se encuentran. No hay sangre porque la energía no salió, fue absorbida de nuevo. Cuando el miedo alcanza su punto máximo, la energía del cuerpo invierte su dirección. Todo se repliega por un instante como un vacío. Por eso el animal parece drenado. Su energía se fue antes de que la sangre pudiera hacerlo. Y cuando los testigos ven a la criatura alejarse, en realidad están viendo el campo exhalar, la proyección disolviéndose una vez que la carga se ha agotado. No está huyendo de una casa, se desvanece junto al miedo que la hizo real. Todo lo que existe en lo físico fue antes vibración en el campo energético. La intención crea dirección, la atención condensa la energía, la emoción le da forma física. Cada historia, cada miedo, cada creencia comienza con una frecuencia buscando tomar forma en el campo. Las apariciones que mencionamos esta noche nunca fueron solo monstruos, fueron reflejos de lo que alimentamos con nuestra propia creencia. Si el miedo colectivo puede dar vida a una pesadilla, imagina lo que la esperanza colectiva podría despertar. Así que la pregunta no es, ¿son reales? La pregunta es, ¿qué más podríamos crear si realmente lo creyéramos?